Bien, Igor Cuoto es especialista en negociación y resolución de conflictos. Es nuestro invitado esta tarde en Contexto. Estamos hablando sobre la posibilidad de retomar las negociaciones, el diálogo en México bajo la tutela del Reino de Noruega, donde también participa Estados Unidos, la comunidad internacional sumada a lograr una solución política en nuestro país. Mencionamos el caso de los actores políticos que luego que el diálogo ha terminado en octubre, el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. La Unión Europea estuvo en Venezuela observando el desarrollo de unas elecciones que uno de los actores que están sentados en la mesa, el caso del interinato, el gobierno interino, no tuvo mayor respaldo respecto al desarrollo de esas elecciones. Dio, por supuesto, su visión, no son elecciones transparentes, justas, libres, por distintos motivos que previamente también se habían señalado, pero lo cierto es que la Unión Europea vino. Estados Unidos ha tenido una posición distinta desde la administración republicana a esta administración demócrata. Hoy esos actores siguen teniendo la misma fuerza, ya hablamos del caso nacional, donde la oposición con este resultado y con la incorporación de estos actores, por lo menos en el plano interno, se plantea de alguna forma un movimiento de actores en la mesa, pero en el plano internacional también es válido. Pues vamos a ese contexto internacional. Vamos a hablar del contexto internacional. Mira, cuando llegó la administración de Biden, que acaba de cumplir un año, Blinken, una de las cosas que dijo era que iba a retomar a Estados Unidos, iba a regresar a la diplomacia multilateral. Si te das cuenta, Blinken se ha pasado mucho tiempo en la Unión Europea y ha hecho algunas visitas incluso aquí a Sudamérica, ¿no? Como tú bien indicabas, y la Unión Europea, que siempre ha sido mucho más pro diálogo, etcétera, Estados Unidos cambió la posición de confrontación de Trump a sumarse a las iniciativas de la Unión Europea. Esto hay que decirlo, esto es importantísimo. Pero, y la Unión Europea, como también tú indicaste, bueno, estamos esperando, próximamente debe estar a punto de salir el documento de observación, ¿no?, de la Unión Europea, y donde ellos van a hacer públicas muchas de las conclusiones con detalles de algo que ya avanzaron en el mes de diciembre, ¿no?, la jefe de la delegación de observación de la Unión Europea. Entonces, lo que también tenemos que entender es que el tema Venezuela no es el único tema multilateral que se está manejando. Está el último tema, que es el tema de Ucrania. Que Blinken estaba en este momento en Europa, Blinken está a punto de una allá. cumbre. Entonces, la Unión Europea tiene la energía en ese tema, ese es el gran tema. No estoy diciendo que el tema de Venezuela se haya olvidado, no, ellos están allí y en su momento lo van a retomar. Pero ya eso, como tú bien dijiste, el Reino de Noruega como mediador y como miembro de la Unión Europea, bueno, ellos estarán haciendo un trabajo, etcétera, y es el momento un poco de delegar al mediador. Lo que pasa es que ahora hay un tema importante, está el tema de Ucrania, están aquellas famosas declaraciones donde se dijo que Venezuela estaba abierta, palabras más, palabras menos, a recibir o abrir, a darle la bienvenida a bases rusas aquí en Venezuela, y etcétera. Entonces creo que ahorita lo grave de todo esto es que Rusia es observador de la mesa de negociación. Rusia tal vez violando un poco lo que es el protocolo de su rol de observador, incluso hizo algunos pronunciamientos sobre el tema de Alex Saab, etcétera, y creo que los mediadores lo tuvieron que atajar en ese momento, porque los observadores no están allí para hacer declaraciones ni a favor ni en contra de las partes. Ellos están allí como garantes de que realmente se están respetando las normas del proceso, pero ellos no tienen que estar dando opiniones de fondo, porque ni siquiera el mediador, que son los noruegos, porque el fondo cuando estoy hablando es quienes colocan las opciones, el por qué sí, el por qué no, cuáles son los intereses que se están plasmando, a qué están dispuestos a ponerse de acuerdo o no. Eso tiene que nacer de las propias partes en negociación. Recordemos que esto no es una negociación, esto es una mediación. Y entonces el Reino de Noruega es el que está haciendo ese rol. Entonces creo que hay que retomar esto, creo que la comunidad internacional va a estar mucho más atenta del tema de Ucrania. Creo que ahí es donde está el mayor peso. Hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones, si abrir bases rusas en Venezuela o no, pero definitivamente la comunidad internacional sí es parte de la agenda.
Venezuela es parte de la agenda. Incluso, te voy a decir algo que va más allá. Cuando tú ves, por ejemplo, en la Organización Internacional para la Migración, ¿no? El tema, Venezuela es un tema. Es decir, incluso, tanto es que es un tema que se está pidiendo hasta subir el presupuesto de la Organización Internacional para la Migración por el tema venezolano. Claro, el flujo migratorio que ha generado la situación. Claro, está el tema del tema de los derechos humanos, está el tema de la Corte Penal Internacional, que entiendo que tu próximo invitado va a hablar sobre ese tema. Entonces, hay muchos temas de Venezuela que están en la palestra de la comunidad internacional, sin mencionar, por supuesto, que en Estados Unidos, en España y en Suiza hay causas abiertas contra personas que, bueno, que están o estuvieron vinculadas al gobierno. Entonces creo que esto le ha hecho un poco de daño a la imagen del gobierno, pero quiero decirte con esto que Venezuela sigue siendo parte y que el mundo sigue estando atento a lo que pasa aquí. Lo que pasa acá no está en la mesa de negociación en este momento, pero la mesa de negociación persigue unas elecciones que lleven, en el caso del Poder Ejecutivo, a un cambio. Y en 2022 se abre un escenario interesante respecto a esta materia, pues hay un derecho en la Constitución que es el referendo revocatorio, que ya hay algunos actores políticos que han comenzado a solicitar, incluso ya el Consejo Nacional Electoral ha designado a la Junta Nacional Electoral para que pueda trazar una ruta para finalmente llevar a cabo el proceso de solicitud de referendo revocatorio. No tiene nada que ver con la mesa de negociación en México, pero también han señalado que algunos especialistas que sin una negociación hoy no puede haber un referéndum. Claro que no, porque aquí gana en Venezuela, esto no es nuevo, en Venezuela gana quien tenga el mayor apoyo popular, no, en Venezuela gana quien tenga por supuesto, mayor apoyo, pero tiene que tener mayor maquinaria, mayor capacidad de movilización, porque si tú no tienes apoyo, va a ser muy difícil de que tú movilices a la gente. Aquí hay un tema muy delicado. El tema es cómo la población percibe los actores de oposición. Los actores que están pidiendo el revocatorio, que es una oportunidad, no se están poniendo de acuerdo con otros grupos políticos, como los que pertenecen al G4, por ejemplo, ¿no? De cómo hacemos una cruzada nacional para movilizar, etc. Creo que allí están divorciados un poco en el diálogo, en la negociación, en el entendimiento, porque creo que hay una muy mala relación entre estos actores que promueven el referéndum con los actores que están sentados en México y que son parte de la realidad de la política nacional. Entonces creo que allí hay que retomar la negociación. Creo que si no se ponen de acuerdo de cómo apoyar, porque el tema no es qué, es decir, el problema no es si nos ponemos de acuerdo en unas elecciones parlamentarias o presidenciales o revocatorios. El problema es cómo nos ponemos de acuerdo para que la estrategia que podamos ejecutar, realmente tú y yo nos podamos complementar, en este caso que ellos se puedan complementar. Creo que eso no está pasando y creo que si eso no se da, al final eso le puede dar una oportunidad al gobierno de que no se dé ese revocatorio, de que no se consigan las firmas, etcétera, de decir, se dieron cuenta, el pueblo no quiere revocatorio, el pueblo lo que quiere es que el presidente Maduro termine de gobernar, etcétera. Claro, puedan capitalizar. Puedan capitalizarlo, porque si hay algo que es muy cierto, es que desde el gobierno hay una muy buena estrategia comunicacional, y en la oposición no la hay, entre otras razones, porque hay diversas variantes y diversas visiones que hacen imposible de que haya una estrategia comunicacional única. Y es por eso que tal vez nosotros o las personas que tal vez dicen, yo apoyo a la gente de oposición, dicen, pero ¿a quién sigo? ¿Qué no entiendo? Un día dice una cosa y otro día otro dice otra cosa. Lo que pasa es que estos actores, cada quien tiene sus propias agendas. Y esto es lo que puede imposibilitar el éxito del referéndum revocatorio. Más allá de que la gran pregunta sería, si se gana ese referéndum revocatorio, tienen 30 días para llamar a elecciones. ¿Quién es el candidato? ¿Y quién será el candidato? En un contexto interesante que también desde el punto de vista de la negociación, ¿cómo influye? En un contexto donde las firmas de opinión del país que miden a los líderes políticos en Venezuela, en su mayoría todos tienen un rechazo superior al 60%. Claro, pero ¿cómo negociar en ese contexto cuando todos los líderes parecieran tener un nivel de rechazo importante? Cuando todos están rechazados, cuando todos son rechazados por el pueblo venezolano. Yo creo que eso al final, acuérdate que en política nunca hay muertos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la gran verdad es que, perfecto, yo quiero un revocatorio. La gran pregunta es, los que están motivando, impulsando el revocatorio,
ya están pensando, bueno, y si ganamos, ¿quién va a ser el candidato? ¿Lo van a poner ellos? Y realmente será una primaria. Entonces, es que no da tiempo una primaria. Entonces tendrá que ser un actor de consenso. ¿Quién es ese político de consenso? Hay una estrategia comunicacional para posicionar ese o esos posibles candidatos de consenso. Yo creo que no. Yo creo que es una... ojo, hay que tener mucho cuidado. No es que sea malo el revocatorio. El revocatorio es una oportunidad, como tú dijiste, es un derecho. El problema es que para que se ejecute de forma exitosa para quienes lo están promoviendo y para los que quieren un cambio del gobierno del país, tienen que entender de que tiene que ponerse primero de acuerdo, tienen que pasar obligatoriamente, inexorablemente por un proceso de negociación. Bien, nos toca despedir ya este segmento. Nos indica la producción, nos toca despedir el segmento. Muchísimas gracias por estar con nosotros a Igor Cuoto, especialista en resolución de conflictos y también negociación. Al regreso seguimos hablando del punto de vista internacional de nuestro país, pues la Corte Penal Internacional también en los últimos días ha dado un plazo de 3 meses a Venezuela para responder por los hechos de crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional. Vamos a conversar sobre esto con Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.